Hay personas afectadas por los incendios. Más adelante te decimos cómo la ciudad de Stanley está tratando de ayudarlos. Y las temperaturas suben y bajan hasta el final de la semana, pero este fin de semana suben y se calientan. Más detalles en camino. Bienvenidos a KTVB en español, soy Héctor Mendoza. Y yo soy Brenda Rodríguez y empezamos con la vigilancia contra los incendios. El incendio más grande en Idaho ahora está a 68,000 acres. El incendio Wapiti está cerca de Stanley. Y el alguacil del condado de Custer canceló el plan de escoltar a las personas para revisar su propiedad cerca de Stanley y recoger sus cosas. La oficina del alguacil dice que no tienen los recursos disponibles en este momento, pero están trabajando para reprogramar la fecha y hasta ahora el incendio no ha estado contenido. La Cruz Roja y el equipo de bomberos espera que este incendio arde por un tiempo más. La Cruz Roja instaló un sitio de evacuaciones en el centro comunitario de Stanley. También están en espera en Challis de Stanley si Stanley es evacuado. Y los incendios forestales que forman el complejo Middle Fork sigue creciendo. El total, oficiales dicen que se ha quemado casi 47,000 acres. Esto representa un aumento de aproximadamente 1,000 acres desde el domingo por la noche. El complejo está contenido solo en un 5%. Anoche se llevó a cabo una reunión comunitaria en el edificio White Barn en Garden Valley. Y ahora su informe del tiempo con Héctor. Héctor, parece que las temperaturas van a estar más altas esta semana. ¿Y cómo van a afectar este clima a los incendios forestales? El problema que vamos a tener es que vamos a tener algunos vientos y vamos a continuar a ver que ese aire empieza y continúa a disminuirse en esos lugares cerca de esos incendios. Estamos viendo que el día de hoy, el martes, está en una calidad de aire muy no saludable y bien poco saludable, está en esa marca morada y vamos a continuar a ver eso en esos lugares cerca de eso. Todavía mantenemos esa alerta de calidad de aire en ciertos lugares y vamos a continuar a ver esto mientras lleguemos a la semana que viene y entre esta semana, pero vamos a ver que en el Valle de Tesoro vamos a ver que esas calidades de aire están mejorando, están en el verde y están muy buenos para el día de hoy, pero lo que vamos a continuar a ver es que vamos a ver esas temperaturas subir y bajar, como mencioné al principio de este programa. Vamos a ver que para el martes ese sol va a calentar, pero ese viento también va a aumentar. Vamos a ver que ese viento se continúa a verse para el miércoles por la mañana y vamos a ver temperaturas más frescas y vamos a ver que empiezan a rebotar otra vez, a calentarse mientras lleguemos para el jueves y el viernes. Y para este fin de semana festivo, vamos a ver que el calor regresa, pero también es posible que veamos unas lluvias llegar o bajar mientras lleguemos hacia el lunes. Pero la razón que vamos a ver que esas temperaturas bajan para el miércoles y vemos esos vientos incrementar es esta frente fría y esta presión baja que va a llegar a bajar nuestras temperaturas. Viendo el pronóstico extendido, vamos a ver que las temperaturas bajan a los altos 70s y continuamos con ese viento para el miércoles y poco a poco vamos a ver que ese tiempo empieza a subirse a un poco más estacional, a ver las temperaturas en los 90s para el viernes y vamos a continuar a ver que esas temperaturas siguen subiendo para el sábado y el domingo. Este fin de semana yo sé que mucha gente va a tener planes para el día laboral que vamos a ver para el lunes y vamos a mantenernos en los 90s, más sol, va a ser un día perfecto para el sábado y el domingo para salir, estar tiempo en los ríos o los lagos o salir afuera y desayunar y cenar afuera con esas temperaturas bien calientes para el domingo y eso continúa para el lunes. La ciudad de Caldwell está considerando quitar los medidores recientemente instalados en el centro. Anoche tuvieron una reunión especial. La ciudad esperaba que los medidores mejoraran el flujo de tráfico y los activaron el 15 de mayo. Pero después de unos meses de quejas, el alcalde Jerome Wagner propuso algunos cambios en los medidores. Quiere ampliar el tiempo gratuito inicial que deben tener los conductores cuando se estacionan en el centro, así como hacer los fines de semana gratuito. Pero las personas que hablaron en la reunión anoche simplemente no quieren los medidores. En octubre finalizan el contrato con la compañía de medidores, pero lo que el consejo tiene que decidir qué dirección desea tomar para entonces renovar el contrato o quitar los medidores. Esperan votar sobre cualquier cambio en la segunda reunión en septiembre.
Y la semana pasada hablamos de cómo estaba abierto la solicitud para el programa Mantener las Familias Juntas y ahora un juez de Texas ha bloqueado temporalmente a la administración Biden para otorgar estado legal a cónyuges inmigrantes de ciudadanos estadounidenses. La decisión se deriva de una solicitud de 16 estados republicanos que impugnaron la nueva política. La orden del juez del Tribunal de Distrito J. Campbell Baker detiene efectivamente un gran programa de inmigración que se inició la semana pasada para un estimado 500,000 de inmigrantes que viven en los Estados Unidos sin estatus legal. El programa fue anunciado como un medio para abordar la dificultad de algunos inmigrantes indocumentados que han vivido en Estados Unidos durante años en un limbo legal. La política permite a la inmigración no autorizada a solicitar permisos de trabajo temporales y protecciones contra la deportación bajo un beneficio de inmigración conocido como libertad condicional si están casados con ciudadanos estadounidenses y han vivido en el país durante al menos 10 años y pasan la verificación de antecedentes. Hasta ahora, el sitio web para solicitudes indica que no está conociendo ninguna solicitud pendiente de libertad condicional en el lugar bajo la ley Keeping Families Together. Sin embargo, continúan aceptando presentaciones del formulario I-131F, solicitud de libertad condicional vigente por ciertos cónyuges no ciudadanos e hijastros de ciudadanos estadounidenses. Y las pruebas gratis de COVID-19 estarán disponibles nuevamente este otoño. La administración Biden dice que va a abrir su sitio web covidtest.gov a fines de septiembre. Cada hogar puede ordenar hasta 4 pruebas que se enviarán por correo. Habrá pruebas gratuitas adicionales disponibles en sitios comunitarios como bibliotecas y bancos de alimentos. El evento The Spirit of Boise Balloon Classic anual comienza esta semana y es cuando ven el cielo lleno de globos. Sí, el evento comienza mañana con el Día de Niños, donde los niños tienen la oportunidad de aprender cómo funcionan los globos y hacer un viaje gratis. El Spirit of Boise se realizará en el Parque Ann Morrison y se presentará hasta el domingo. Y voy a estar yo presente en vivo para el show de la mañana de Wake Up Idaho y también publicaremos en vivo, estaré ahí en nuestro Facebook, KTVB en español. Y es importante tenerte ahí para la gente que tiene que ir a trabajar temprano, para que no se lo pierdan. Para que no se lo pierdan. Sí, y ahí pueden encontrar todo en el sitio web donde acaba de decir Hector. Y puedes ver más noticias en español, ktvb.com/español.